Ejercicio número 5. En la figura muestra un avión y una moto moviéndose horizontalmente con rapidez constante. ¿A qué distancia horizontal de la moto el avión debe soltar un proyectil para impactar sobre ella? Y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como nos están dando en la gráfica la velocidad del avión y me dice que es constante, junto con la velocidad de la moto, entonces puedo afirmar que la velocidad inicial del avión va a ser igual a la velocidad resultante. Quiere decir que está en su altura máxima. Y al estar en su altura máxima, la velocidad vertical va a ser 0. ¿Correcto? Me piden hallar la distancia que hay desde el momento que suelta el proyectil hasta el momento en que sale la moto. O sea, esta distancia X. Para ello voy a calcular la distancia que recorre la moto y la distancia que recorre el proyectil en forma horizontal. Como dije antes, ¿no? El avión va a soltar un proyectil y va a impactar en la moto, ¿no? O sea, la moto va a avanzar y ambos lo va a impactar. Entonces, el primer cálculo que voy a hacer, como dije antes, como está en la altura máxima, hace un movimiento semiparabólico, porque no va a subir, sino va a estar en bajada. Y ese es un movimiento semiparabólico. Y en el movimiento semiparabólico, la velocidad inicial vertical, porque voy a llamar inicial, porque ya está en bajada, vertical va a ser igual a 0. Entonces, voy a calcular en este punto que impacta el proyectil, a través de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula representa la posición vertical en cualquier instante, en este caso cuando impacta, ¿no? Como la velocidad inicial del vertical es 0, entonces se anula y tengo altura que representa y, que es 125 metros, es igual a 1 medio multiplicado por la gravedad, la aceleración es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Operando, tengo 10 entre 2 es a 5. Y ese 5 pasa a dividir el 125 entre 5, me da 25. Y el exponente del tiempo al cuadrado pasa como raíz, obteniendo el tiempo que demora en caer el proyectil hasta impactar con la moto es de 5 segundos. Con ese tiempo voy a poder calcular las dos distancias horizontales, la distancia horizontal del avión y la distancia horizontal de la moto, ya que ambos están en movimiento constante, en rapidez constante, ¿no? Entonces me apoyo de las fórmulas del MRU, ¿correcto? Entonces para la primera tengo la distancia X, bueno, no es la X que vamos a calcular, sino es a través de la fórmula. Es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Y el tiempo, ya sabemos, tanto horizontal como vertical son iguales. Por eso puedo utilizar ese tiempo vertical que acabo de calcular. Reemplazando, tengo la distancia horizontal es v del avión, que es igual a la velocidad del avión horizontal, que es 120, multiplicado por su tiempo, que es 5 segundos, ¿no? Obteniendo la distancia hasta el momento que impacta es 600 metros. Ahora voy a calcular la distancia horizontal de la moto, que también utilizo distancia en MRU, es velocidad por el tiempo, ¿no? Como tengo la velocidad de la moto, que es 15, y el tiempo que acabo de calcular, 15 por 5, perdón, 15 por 5 es 75 metros. Entonces ya tengo esas dos distancias. Para determinar la distancia desde el momento que suelta el proyectil hasta el momento que sale la moto, entonces es la suma de esas dos distancias, ¿no? Ahora sí, X es igual a B más A, la distancia del avión y de la moto que recorre hasta el momento que se impacta, 600 más 75 es 675 metros, siendo la alternativa B.
Ejercicio número 6. Si el alcance horizontal de una pelota es igual al triple de su altura máxima, entonces el ángulo de tiro θ es, como nos dice que su alcance horizontal, que es la distancia máxima, es igual al triple de su altura máxima, entonces aquí me puedo apoyar de esta igualdad. ¿Correcto? Distancia máxima es igual al triple de la altura máxima. Utilizando las fórmulas de la distancia máxima y la altura máxima obtengo velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble sobre la gravedad, que es igual al triple de la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo θ sobre el doble de la gravedad. Algebraicamente puedo simplificar, ¿no? Gravedad con gravedad se van. Velocidades iniciales al cuadrado también se van. Ahora, ¿qué más puedo hacer? El seno del ángulo doble sería el doble del seno por el coseno, que es igual, bueno, aquí me queda el triple del seno al cuadrado de θ sobre 2. Algebraicamente también puedo simplificar los senos. Es el exponente 2 con el seno de θ, ¿no? Quedándome el doble del coseno, que es igual al triple del seno, porque ya simplifiqué ahí, tiene exponente 2, sobre 2. Entonces, algebraicamente también, ese 2 pasa a multiplicar y ese 3 de lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y el coseno de lo que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Entonces, por identidad trigonométrica, el seno de θ sobre coseno de θ, ¿a qué es igual? Es igual a la tangente. Por lo tanto, la tangente es igual a 4/3. Acá me voy a apoyar de la función de los triángulos rectángulos notables de 30 y 50, de 37 y 53, que aquí está, ¿no? Aquí les muestro. Entonces, para el triángulo rectángulo notable de 53 y 37 grados, ahí están los valores, los catetos y la hipotenusa. Entonces, como la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, estamos hablando del valor del ángulo de 53 grados. Por lo tanto, θ equivale a 53 grados, siendo la alternativa D. Ejercicio número 7. En la figura calcula V. Si observamos, tenemos una altura y tenemos una distancia horizontal. Como este es un movimiento semiparabólico, y por definición el movimiento semiparabólico, esta velocidad V representa a la velocidad horizontal, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a calcular el tiempo que recorre esta esfera en llegar a una distancia de 60 metros, a este punto. Entonces, como dijimos que los movimientos verticales con los movimientos horizontales, el dato en común ahí es el tiempo, entonces voy a calcular con el movimiento vertical en caída libre el tiempo. Entonces voy a utilizar esta fórmula, la fórmula de la posición vertical en cualquier instante, ¿no? Listo, entonces, como la velocidad inicial en ese punto es 0, porque está en bajada, entonces tengo, reemplazando, porque tengo la altura máxima, o la altura es 125, que es igual a 1/2 multiplicado por la gravedad, que es 10, y el tiempo es t a la 2, ¿no? Simplificando, 10 entre 2 es a 5, y ese 5 pasa a dividir 125 entre 5,
es igual a 25 y el exponente 2 pasa como raíz, ¿no? Que ya hemos hecho en un ejercicio anterior. Sacando raíz cuadrada de 25 es 5. Ya tengo calculado lo que es el tiempo. Ahora con este tiempo ya puedo calcular lo que me está pidiendo, ¿no? La velocidad de v. Entonces eso lo voy a calcular, como es un movimiento horizontal, lo voy a calcular en mRO. Sabemos que la velocidad es igual a sabemos que la distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, esa fórmula utilizo. La distancia es igual a velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? En este caso la distancia es 60, la velocidad horizontal es v y el tiempo vertical, que va a ser igual al tiempo horizontal, que es 5. 60 entre 5, dándome como respuesta final la velocidad v, que es 12 metros por segundo, siendo la alternativa C. Ejercicio número 8. Calcula el ángulo de inclinación para que un proyectil con velocidad inicial de 100 metros por segundo alcance una altura máxima de 320 metros. Vamos a trabajar con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, gráficamente tenemos esto, ¿no? Me están pidiendo que calcule el valor de θ, que es el ángulo de inclinación. Me están dando el valor de la velocidad inicial, que es 100 metros por segundo. Y la altura máxima, ¿no? Entonces, para poder desarrollar me voy a apoyar de la fórmula de la altura máxima. Entonces, altura máxima es igual a velocidad inicial por el seno al cuadrado de θ sobre el doble de la gravedad. Entonces, reemplazando, tengo altura máxima 320, velocidad inicial que es 100 al cuadrado por el seno al cuadrado de θ sobre el doble de la gravedad. Multiplicando la gravedad, 2 por 10 es 20, 20 por 320 me sale 6400 y 100 al cuadrado, que es 10.000, ¿no? Simplificando los ceros, puedo simplificar, me quedaría 64 sobre 100. Ese 100 pasa a dividir, ¿no? Ahí está, seno al cuadrado de θ es igual a 64 sobre 100. Ese exponente cuadrático pasa como raíz. Y sacando la raíz de 64 y 100, obtengo el seno de θ, que es igual a 8 décimos. Simplificando, obtengo que el seno de θ es igual a 400. Acá me voy a apoyar de los triángulos rectángulos notables, porque seno de θ es igual a 400 y los valores que se me asemejan son de los ángulos de 37 y 53. ¿Ya? Entonces, puedo afirmar, como estoy queriendo calcular el seno de θ, que es 4/5, 4 es el cateto opuesto y 5 es la hipotenusa. Por lo tanto, el valor del ángulo viene a ser 53, siendo la alternativa D. Ejercicio número 9. Una piedra es lanzada desde el suelo con un ángulo de inclinación de 30 grados y una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo retorna al suelo? La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Gráficamente tenemos esto. Me dice que el ángulo de inclinación es 30 grados, la velocidad inicial es 20 metros por segundo y me pide el tiempo de vuelo, ¿no? O sea, desde el que sale del suelo hasta que llega al suelo. Entonces aquí me voy a apoyar de la fórmula del tiempo de vuelo, que es igual al doble de la velocidad inicial por el seno del ángulo θ, o sea, el ángulo de inclinación, dividido por la gravedad. Entonces, reemplazando, tengo 2 por la velocidad inicial, que es 20, el seno del ángulo de inclinación es 30, sobre la gravedad, que es 10. Simplificando, bueno, el seno de 30 es igual a 1/2, ¿no? Acá, simplificando, 20 entre 10 es a 2. Este 2 también puedo simplificar, 2 con 2 es 1. Entonces, obteniendo el tiempo de vuelo, que es 2 segundos. Aquí hice un cambio. Aquí en la alternativa B era 3 y le estoy cambiando por 2. Allá
Ahí arréglenlo, por favor. Arréglenlo, ¿ya? Siendo la alternativa B. Ejercicio número 10. Una avioneta vuela a una altura de 320 metros con una rapidez de 30 metros por segundo en dirección paralela al suelo horizontal. ¿A qué distancia X del blanco debe estar la avioneta para que si deja caer un paquete, este caiga en el blanco? Y gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Como podemos observar, la avioneta está a una altura de 320 metros y me dice que su velocidad horizontal es 30 metros por segundo. Este es un movimiento semiparabólico y el movimiento semiparabólico ya está de bajada, o sea, la mitad, ¿no? Entonces, y en movimiento semiparabólico podemos afirmar que la velocidad vertical inicial es igual a 0, ¿correcto? Pero también podemos afirmar que el tiempo horizontal es igual al tiempo vertical. Por lo tanto, los cálculos que voy a hacer van a ser los cálculos verticales. El tiempo, voy a encontrar el tiempo vertical, porque el tiempo horizontal es igual al tiempo vertical, ¿no? Entonces, la fórmula que me voy a apoyar es esto, ¿no? En su posición, la posición vertical en cualquier instante, ¿no? De nuevo, porque la velocidad inicial es igual a 0. Reemplazando, tengo la altura que es 320, que es igual a 1 medio, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, y el tiempo al cuadrado. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, que me da 640, y ese 10 pasa a dividir. El exponente del tiempo, que está cuadrático, va a pasar a como raíz. 640 entre 10 es 64. Entonces va a quedar, el tiempo es raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 64 viene a ser 8 segundos. Como la distancia horizontal se calcula en MRU, entonces tenemos la distancia horizontal es igual a velocidad inicial horizontal por el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia es velocidad por tiempo. Reemplazando, tengo velocidad horizontal es 30 y el tiempo, que también es horizontal, que es 8, ¿no? 30 por 8 es 240 metros, siendo la alternativa E. Bien, jóvenes, hasta ahí fue la explicación de los 10 primeros ejercicios. Ahora les reto a que resuelvan los 5 últimos. ¿De acuerdo?